Bien, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Abrimos el coloquio Espacios de Cruce de esta emisión con la mesa 1, redefiniendo el teatro a partir de la distancia. Para aquellos que no conozcan aún la temática, pues rápidamente un breve resumen. A partir de la pandemia del COVID-19, propagada en México durante los primeros meses del 2020, las actividades escénicas fueron suspendidas en todo el país y se invitó a la población a quedarse en casa con la intención de disminuir la propagación del virus. Por esta razón, aquellas personas que se dedicaban al teatro, actores, directores, escenógrafos, maestros, investigadores, entre otros, comenzaron a replantearse una serie de preguntas en torno al desarrollo de su profesión. ¿Cómo trabajar a partir de la distancia? Si los teatros estarán cerrados, ¿cómo podremos subsistir durante la pandemia? ¿Regresaremos algún día a los espacios físicos? Con el paso de los meses, muchas otras preguntas se fueron generando como resultado de la incertidumbre y la necesidad. Esta mesa busca tanto la reflexión sobre la situación actual y su impacto en las artes escénicas, como la propuesta de distintas alternativas que nos permitan encontrar nuevas vías para la reconstrucción de las actividades relacionadas con el teatro. El día de hoy tenemos diferentes invitados a los que les agradezco enormemente la participación. Bienvenidos a todos. Y voy a comenzar con Sandy Karime Deciano Aparicio. Ella es licenciada en teatro por la Universidad Veracruzana, ganadora del premio Arte, Ciencia, Luz al mejor trabajo recepcional 2016 en el nivel de licenciatura del área académica de artes por la Universidad Veracruzana. Fue docente y directora solidaria de la licenciatura en Educación Artística, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, integrante del grupo Nosotros, Ustedes y Ellos, presentándose en la 38 Muestra Nacional de Teatro, Muestra Estatal de Teatro Veracruz 2017 y 2016, Programa Nacional de Teatro Escolar 2016, 21 Festival Nacional e Internacional de Teatro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2014, beneficiaria en 2 ocasiones del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Veracruz. Actualmente cursa la maestría en Artes Escénicas por la Universidad Veracruzana y es integrante del comité organizador de las Jornadas Estatales Veracruz 2020, rumbo al 5º Congreso Nacional de Teatro. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, su ponencia se titula Comunidad Teatral Jalapeña, Acciones de Supervivencia frente a la Pandemia. Por favor, si gusta comenzar. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartirles pantalla. Y bueno, les voy comentando, porque no me aparece el PowerPoint. Bueno, en caso de que no pueda proyectar, porque no me aparece, les voy comentando. Bueno, este estudio está situado en Jalapa. Jalapa es una ciudad con mucha actividad cultural. El año pasado, Alejandra Serrano, en su artículo publicado Jalapa Capital Teatral, sostiene que Jalapa, debido a la densidad poblacional y a las actividades, es la ciudad con mayor movimiento y actividad teatral del país. Desde la fundación de la Universidad Veracruzana, sobre todo con la Facultad de Teatro en 1976, se ha propiciado la forma de de formación de varias generaciones de teatristas. Además de contar con la organización teatral de la Universidad Veracruzana y la maestría en artes escénicas. Sin embargo, pese a ser una ciudad con demasiada demanda teatral y cultural en general, los grupos no han logrado
hacer sustentables sus producciones y proyectos. En los estudios realizados por Verónica Herrera en 2012, María de los Ángeles Ponce en 2016, Elka Fedio y Eloísa Marina en 2019, muestran que los teatristas trabajan o han trabajado en condiciones de precariedad, situación que se ha complicado con la pandemia del COVID-19 y el cierre de los espacios teatrales. Surgen las siguientes preguntas. ¿Qué acciones se han realizado durante el periodo de confinamiento? ¿De qué manera se articulan las propuestas y acciones del Estado, las instituciones y la comunidad teatral? El objetivo es conocer de qué manera se están articulando o no las acciones propuestas por el Estado, las instituciones y la comunidad teatral. Por eso, he optado por 3 categorías de análisis, que es el Estado. Aquí incluyo al Instituto Veracruzano de la Cultura y la Subdirección de Cultura del Ayuntamiento de Jalapa. En el segundo están las instituciones, principalmente la Universidad Veracruzana, la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana, el Festival de Teatro Universitario y la Maestría en Artes Escénicas. Y dentro de esta categoría también entra la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y bueno, en la tercera categoría, que es la comunidad teatral, se incluyen a los teatristas, grupos teatrales y foros independientes. Y pues bueno, ¿cuál es la metodología que he implementado? Ha sido principalmente una revisión documental de notas de prensa y sobre todo ahora de publicaciones en páginas de Facebook, contenidos también en las páginas web, también una revisión de los videos de las 5 mesas de trabajo de las jornadas estatales Veracruz, rumbo al 5º Congreso Nacional de Teatro. También tomo de referencia el sondeo realizado por el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes, que es el CECDA, que es titulado Teatro de Grupo, Tiempos de Pandemia, en donde también me tocó participar. Y bueno, y también realicé 3 entrevistas a Luis Mario Moncada, que es el director de la organización teatral, a Diego Salas, que es el subdirector de Cultura del Ayuntamiento de Jalapa, y Laura Jaime, que es la directora de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. A partir del 17 de marzo del 2020, sale el comunicado del gobierno del estado de Veracruz, en donde se anuncia que serán suspendidas las actividades a partir del viernes 20 de marzo al 20 de abril, es decir, un mes de confinamiento. ¿Qué acciones realizó el Instituto Veracruzano de la Cultura? Previo a este periodo, había temporada de la obra Mujer Raíz, dirigida por Lucila Castillo, y como parte del Programa Nacional de Teatro. A la par, se habían lanzado las convocatorias de apoyo para la producción escénica de Veracruz y la de Independientes al Teatro, que era justo para dar funciones en el Teatro del Estado. Pero, a raíz del periodo de cuarentena, como se esperaba que fuera solo un mes, no se programaron actividades. Al conocerse que este periodo iba a durar mucho más tiempo, entonces empezaron a surgir las primeras acciones, que fue que en conjunto con la Secretaría de Cultura, el IBEC lanza la convocatoria de Contigo a la Distancia, que es la primera vez en que muchos grupos, porque como les mencionaba, Jalapa tiene una gran cantidad de grupos teatrales, y no nada más teatrales, de música, de danza, en general tiene una producción cultural muy amplia, pero las convocatorias, justo por ser tanto, siempre eran muy limitadas. Ahora estas convocatorias, con un monto mucho menor, ha podido llegar a otros lugares, incluso a otros sectores del estado de Veracruz, donde no accedían a estas convocatorias, como Coatzacoalcos y el sur. Y bueno, también se lanzó el primer curso en línea enfocado a la creación de proyectos culturales. También lo que empezó a implementar el IBEC fue utilizar su página de Facebook y generar cápsulas con un programa, una sección que se llama Hablemos de Teatro, donde invitaba a los artistas a generar un video donde hablaran de su trayectoria. Posteriormente, en el mes de junio, surge
por iniciativa de la Secretaría de Cultura y pues a través del IBEC, el sondeo, pues para saber cómo ha sido este impacto en la comunidad cultural. Y justo hasta ahorita, que es, bueno, septiembre y octubre, empiezan las capacitaciones para las empresas culturales, teniendo de invitados a ponentes como Marisa de León, Marisa Reyes, Néstor García Canclini, y se aperturan talleres virtuales enfocados hacia la gestión financiera para artistas y el emprendimiento cultural. Aunque una de las limitantes era que para acceder a estos talleres de capacitación ya tenías que estar registrado como empresa cultural. Y eso pues dejaba fuera a muchos artistas. Y bueno, ¿qué está haciendo la Subdirección de Cultura o qué estaba haciendo durante este periodo? La Subdirección de Cultura estaba trabajando sobre 3 ejes. Que era, algo que pasaba en Jalapa era la concentración de la actividad teatral en espacios, digamos que son los mismos, los de la Universidad Veracruzana, que generalmente estaban en el centro de la ciudad. Entonces ellos apostaron por generar 15 centros de gestión comunitaria en diferentes congregaciones de la ciudad para llevar actividades artísticas. Y esto fue en colaboración con gestores culturales. El segundo eje estaba enfocado a la articulación de las capacidades de infraestructura gubernamental con iniciativas independientes. Debido a la demanda y a la cantidad de artistas, a veces era imposible ayudar a todos con un recurso económico, pero se empezaron a generar apoyos de logística y gestiones para bajar ciertos recursos y para apoyo de transporte, hospedaje, logística de eventos. A veces se apoyaba con infraestructura, que era equipo de audio, escenarios, etcétera, y se tenían previstos para este año 54 festivales. El tercer eje está enfocado en el posicionamiento de Jalapa. Pasaba algo muy curioso, bueno, esto fue a partir de la entrevista con Diego Salas, que él menciona que empezaron a generar vínculos con empresas privadas como Xcaret, porque antes estas empresas que estaban en el sur se iban a buscar a sus artistas a Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, pero no sabían de la existencia y de la producción tan rica que había en Jalapa. Entonces, a partir de que se generan estas vinculaciones, se empiezan a hacer, digamos que casting para que Xcaret, digamos, de alguna manera reclute personal para sus espectáculos. Y bueno, para este año se tenían previstas 1,200 acciones, pero el escenario cambió a partir de la pandemia y pues a partir del 20 de marzo. El periodo más crítico justamente fue de marzo a junio. No se estaba preparado para una situación de pandemia, y no solamente en cuestiones de planeación interna, sino en cuestiones de gestión administrativa, que implicaba generar nuevas estrategias para no cancelar los eventos, pero además tenía que ver con generar políticas y leyes, reconfigurarlas para poder adquirir bienes y servicios que no estaban contempladas. Por ejemplo, ellos no podían justificar contratar un website, no podían justificar contratar a un programador, ¿no? Entonces había muchas limitantes que, aunque ellos querían proponer ciertas acciones, debido a las leyes y digamos que a la forma de organización y esquemas, no podían acceder a ellos. Entonces vino una etapa de reorientación, de reorganización. Y bueno, también lo que se hizo fue generar una red de cultura, principalmente a través de Facebook, con estados como Mérida, Toluca, Puebla, Tlaxcala y Playa del Carmen. También se lanzó una convocatoria que se tuvo que pasar a formato pues virtual debido a la pandemia, ¿no? Estaba pensado para ser presencial, pero pues debido a estas condiciones, ahora se tuvieron que generar videos, ¿no? O otro tipo de propuestas. Dentro de las limitantes que hay, es que las actividades que tenían programadas ahora se tenían que hacer con un 22% del presupuesto. Y bueno, dentro de las acciones que faltan, menciona Diego Salas en la entrevista, dice: lo que falta es agilizar los canales de comunicación entre la iniciativa ciudadana, el gobierno y la institución privada, así como la actualización de leyes enfocadas
enfocadas hacia la difusión digital gubernamental. Y bueno, ¿qué estaba haciendo, por otro lado, la Orteuc? La compañía en los primeros meses se quedó igual sin hacer nada esos 30 días, porque la mayoría de los actores pues son actores de edad avanzada, ¿no? Entonces no se podían exponer. Pensando que iba a durar poco, pues realmente no se hicieron muchas acciones, pero cuando se dijo que esto iba a durar mucho más, se empezaron a generar sobre todo propuestas digitales. Se empezó a crear un canal de YouTube. Primero empezaron a difundir obras de teatro que ya tenían grabadas. Después dijeron, ya es el momento de producir cosas, y empezaron a hacer series. La primera fue la de Díaz Mirón y compañía. Y después empezaron a generar secciones dentro del canal de YouTube, que era el Rinconcito de Legón, que hablaba un poco sobre dramaturgia, ficciones. ¿Te acuerdas de aquella escena que era remembranzas a escenas o apuestas en escena? Y Matiné, que incluye ya también producción un poco infantil y juvenil. Bueno, también los talleres que constantemente tenía la Orteuc, que era en la caja, se pasaron de manera virtual. Pero bueno, falta contextualizar algo. Justo en este periodo hubo un cambio de administración. Entonces, la Universidad Veracruzana tuvo un conflicto con el convenio que tenía con la Orteuc, la Orteuc con el Instituto Veracruzano de Cultura, y entonces la compañía ya no tenía acceso al teatro del Estado. Entonces sus producciones ya estaban pensadas para hacerse de manera, pues condicionarlas en un foro que tienen, que es realmente muy pequeño, donde entran 45 personas. Entonces me comentaba Luis Mario Moncada en la entrevista que ya ellos veían como un año difícil, ¿no? Pero con la pandemia, pues sí cambiaron todas las estrategias y las acciones. Pasó lo mismo en cuestión de los recursos. Hubo un problema. ¿Cuáles fueron estos retos? Pues para empezar fueron los problemas técnicos que implicaba la mala conexión, el aislar el ruido porque cada actor trabajaba desde su casa, justificar el salario de los actores que no estaban actuando de forma presencial. Se tuvieron que crear nuevos perfiles de trabajo como grabación, edición de video, promoción de redes, investigación en redes. También idear la manera de justificar los presupuestos, ya que había candado para asignar o transferir de una partida a otra. Mucho del presupuesto estaba destinado para rubros como viáticos, y ahora pues ya no se podía acceder a ellos por la cancelación de las giras o de las funciones, y no podían utilizar ese recurso porque tenían un candado, no se podían transferir ni justificar con otra actividad. Entonces, pues, y podemos ver que mucho de las limitantes tiene que ver con estos candados burocráticos. Y bueno, durante este periodo en junio, lo que hizo el CECDA, que es el Centro de Estudio, Creación y Documentación de las Artes, en conjunto con la maestría, fue un sondeo a 30 grupos para saber cómo estaban pasando los primeros meses de confinamiento. En este sondeo, por primera vez, empezaron a entrar grupos de otros lugares del estado de Veracruz, porque siempre la actividad del estado estaba centralizada en Jalapa. Ahora empezamos a ver grupos de teatro en lugares del sur de Veracruz, como Coatzacoalcos, Córdoba y también en Tlacotalpan. Y bueno, dentro de los datos que arroja el sondeo es que el 68% de los grupos, sus ingresos eran insuficientes para cubrir producción y remuneración. Sus principales fuentes de ingreso eran las funciones y talleres. En la pregunta 12, ¿cómo afectó esto en tu labor artística durante el confinamiento? 21 personas dicen que gravemente, 7 una afectación importante y 2 estar estables porque tenían ahorros, pero pues eran los primeros 3 meses, ¿no? Y bueno, este sondeo concluye en cómo proyectas tu trabajo artístico y tu economía personal a la nueva normalidad, en donde 11 todavía no sabían cómo adaptarse, otras estaban dispuestos a lo que viniera y solo 5 tenían seguridad de la adaptación. Bueno, y esto es importante enfatizar el periodo en el que se hizo el sondeo porque
el escenario, al menos aquí en Jalapa, ha cambiado constantemente, porque los grupos no se han quedado inmóviles, han estado generando muchas acciones. Y bueno, voy a pasar rápidamente a otro de los foros más importantes que tiene los grupos para darse a conocer, que es el teatro. Vamos cerrando, ya sobrepasando los 20 minutos. Muchas gracias. Y bueno, pues en general, la mayoría de las propuestas han migrado hacia plataformas digitales, pero ya empiezan a haber propuestas que tienen que ver con irse hacia los espacios abiertos, aunque a veces el problema de esto justo son las gestiones, ¿no? Y bueno, como conclusión, pues la mayoría de las propuestas han optado por mudarse a plataformas digitales como Zoom y YouTube, abrir sus páginas de Facebook, Instagram, generar contenidos digitales y otros formatos como series, vía streaming, radioteatro e incluso podcast. La virtualidad y el uso de plataformas digitales ha permitido traspasar fronteras y propiciar la descentralización de bienes y servicios culturales, aunque el exceso de producción de contenido digital hace todavía complicada la difusión asertiva para llegar a diferentes sectores. La mayoría de las propuestas apuestan por la colaboración con diferentes agentes o instancias, pero todavía falta articular las acciones del Estado, las instituciones y la comunidad teatral. Falta actualización en leyes para poder acceder a bienes y servicios digitales, generar otras posibilidades de formatos como esto que empieza a surgir al aire libre, gestionar recursos económicos para que los videos y la producción audiovisual no se pida de forma gratuita, sino sea remunerada, sea pagada. Y bueno, sin embargo, pese a esta incertidumbre y la crisis, la comunidad teatral no ha dejado de generar acciones y estrategias para la subsistencia de sus grupos y del teatro. Gracias. Muchas gracias por su participación. Vamos a seguir presentando a los siguientes participantes de esta primera mesa y por favor les pido que sean muy puntuales con los 20 minutos que deben durar las ponencias para que al final podamos acceder a una ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con Alejandro Guerrero y bueno, el título de su propuesta es La mímesis teatral de la pandemia, una bitácora. Y voy a leer la síntesis de Alejandro Guerrero. Él es actor, director de escena, músico e investigador, y es licenciado en actuación por Casa del Teatro y maestro en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el área de dirección de José Acosta, en el Laboratorio Teatro 33, Casa del Teatro ENAD, en 2006-2007. En materia musical, entre sus maestros se encuentran Luis Rivero, Paul Barker, y dentro de la cátedra Ingmar Bergman de la UNAM, creación de atmósferas sonoras, el músico británico Michael Nyman. Ha trabajado como actor en más de 20 proyectos con directores como Lidia Margules, Emilio García Huevi, José Luis Ibáñez, Tito Vasconcelos, Adalberto Rossetti, Rocío Belmont, Ricardo Díaz, Morris Sabariego y Víctor Weinstock, entre otros. Formó parte en 2005 del elenco del Teatro Trailer Rocinante del CEDRAM, México en escena, con el montaje El marido humillado de Molière, con dirección artística de Luis de Tavira. Como director, destacan entre sus montajes Trilogía del 68 de Tania Campos Tomás, que se presentó en 2019 en el Teatro El Granero Javier Rojas del CCB, La primicia escénica, Sócrates y los gatos, de Elena Garro, con un elenco encabezado por Margarita Sáenz, Yo, el pequeño bastardo polaco, Soy Dios, a partir de los diarios del bailarín Václav Nijinsky, Norte, de Edward Allan Baker, Nos esperan en abril, de José Revueltas, y Negro Mar, a partir de un texto de
de Marguerite Duras, que se presentó en el Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actor, dramaturgo y productor de la obra Y después del silencio, con Inés de Tavira, en temporada los meses de agosto y septiembre de 2017 en el Círculo Teatral de la Ciudad de México. Ha escrito sobre teatro para las revistas Arte para Salvar a México, Zona Límite, de la Escuela Superior de Artes Visuales de la Ciudad de Tijuana y Revista Tiempo Libre de la Ciudad de México. Este año, 2020, participa como actor en Cotidianidad y Éxtasis, de Rebeca Kricheldorf, con dirección de César René Pérez, como parte de la reapertura de los teatros del Centro Cultural del Bosque, CCB, Imbal, Festival Theaterwelt, Teatro El Granero, Javier Rojas. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos a este coloquio Espacios de Cruce en el Instituto de Artes. Cuando guste. Gracias. Buenas tardes. Hola a todas y a todos. Justamente esto último que señala este resumen de semblanza es el objetivo y el objeto de esta ponencia. Voy primero desde la perspectiva de los antecedentes y haciendo un margen de esta bitácora que se está construyendo, agradeciendo primero al elenco del montaje que acaba de mencionar la doctora, Cotidiana y Éxtasis de Rebeca Kricheldorf, al montaje en el que están los actores, las actrices Paola Medina, Adriana Reséndiz y Raimundo Nolasco y yo. La dirección de César René Pérez, y que en este momento teníamos sesión, pero bueno, se dedicó y entre otras cosas a abordar esta posibilidad de comunicar y de abrirlo en estos espacios de cruce como proceso. Voy desde los antecedentes. Los antecedentes como proyecto fue un montaje previo que tuvo lugar en diciembre, donde se da el encuentro entre esto que será el elenco de hoy, César René Pérez, un actor, director, bailarín, con quien he trabajado también para el proyecto Nada que Temer, aproximación tentativa aproximación tentativa al estudio del hombre, de Lidia Margules, escrito por la maestra Carla Villegas, y con Paola Medina, con quien nos anteceden ya 3 o 4 trabajos escénicos. Esta base de propuesta de trabajo tendría que ver justo con la llegada de este octubre, de este mes, que tiene en México una resonancia el Oktoberfest de allá de Alemania, y que se presenta como lectura semimontaje en la Unidad del Bosque, generalmente en el Teatro El Granero, como es el caso de ahora, y que nos fue articulando y convocando con todos los retrasos y con todas las imposibilidades que institucionalmente provoca, ¿no? Es de mencionar y que llama la atención el hecho de que la última vez que nos reunimos en un proyecto de trabajo, como fue la trilogía del 68, en el Teatro El Granero, justo nos convoca Coordinación Nacional de Teatro, en este caso el Instituto Goethe también, y nos encontramos frente a la posibilidad, tras una convocatoria el mes de agosto, que es cuando César René, que regresa de estar en el periodo más álgido hasta este punto que hemos tenido del semáforo rojo, se encontraba en Puebla, regresa a la Ciudad de México, y entonces nos convoca para prefigurar esto que sería la posibilidad de una lectura con semi puesta en escena y que nos encontraríamos por primera vez en Zoom. El antecedente institucional tiene que ver con un artículo, lo menciono en el resumen de la ponencia, que aparece el 20 de julio, es decir, un mes antes de que nos convoca César René Pérez a los actores. Un artículo que aparece, entrevista, el 20 de julio del 2020, un lunes precisamente, en la sección de cultura del diario La Jornada, y que es su título: en teatro se prevé un doloroso retorno a las actividades, que escribe de esa forma la maestra Marisa Jiménez Cacho. Los protocolos están listos, pero el gran reto será el miedo del público a volver a las salas.
Entonces cito, entre comillas, justo esta parte de entrevista nota que saca La Jornada, de autoría de Fabiola Palapa. El gran reto, inició comillas, Marisa Jiménez Cacho, es el miedo que pueda tener la gente de acudir a una sala. Para paliarlo y dar certezas y seguridad, debemos tener las medidas de sana distancia que me resultan muy dolorosas cada vez que veo los teatros con 5 butacas vacías y una ocupada. Pero ni modo, es la única forma de dar condiciones mínimas de seguridad al público. Esta reflexión viene acompañada justo de la imposibilidad, y aquí entramos en materia del concepto de mímesis. El concepto de mímesis, resumo en términos teóricos, lo hago de una manera concreta, de la traducción al español de aquella poética de Aristóteles en que interpretación no es lo mismo que imitación, y entonces en la mayoría de las ediciones previa a esa de Gredos, la mímesis tiene que ver con la imitación. Hay una mímesis para la pintura, hay una mímesis para la danza, hay una mímesis para cada una de las artes que tiene que ver con una imitación, diría esta traducción, que sostengo y que se sostiene desde toda la posibilidad de la concatenación de los conceptos de poética, mímesis, tono, perspectividad, que entre otros, pero principalmente sostiene Luis de Távira, que no es el único. La mímesis no es imitación, es una interpretación y una reproducción con una interpretación de la realidad. Eso como concepto de mímesis. ¿Cuál es la mímesis de la pandemia? Como lo pongo ahí en el título de la ponencia, o como lo pienso plantear, ¿no? Esto se está escribiendo. Es qué posibilidad tenemos ante la pandemia como creadores de plantear tanto el director como los actores, como quien se encarga, que en este caso es Jessica, de la iluminación y del vestuario, para acercarse a una representación presencial del teatro. Veníamos de todas estas posibilidades, de estas experiencias que están ahí, que son presentes, las transmisiones, las funciones por Zoom, con mayor o menor posibilidad de enfoque tecnológico, de idea o de ideas de conceptualización creativas para poder exponer un trabajo, en algunos casos por razones directamente de sobrevivencia, en algunos casos por razones programáticas, en algunos académicas, pero aquí de lo que se trataba ante la convocatoria era de llegar a un resultado, y sigue siendo la posibilidad de llegar a un resultado presencial, y menciono el resultado, esta dificultad también de describir un proceso de forma tan sesgada, y me parece que es la cuestión conflictiva, la cuestión a problematizar, pero sobre todo también el estado de la cuestión, es decir, no vamos por una temporada, vamos por una sola fecha, que en este momento es el 23 de octubre, tras 2 fechas que se pospusieron. Si pensamos que el 22 de julio aparece en el diario La Jornada, esto que les leía de la cita a Marisa Jiménez Cacho, coordinadora nacional de teatro, encargada principalmente de este centro cultural del Bosque y de su programación, y estamos ahora a 5 de octubre y aún estamos en el proceso de montaje que pasó de ser virtual a ser presencial. Recibo entonces la convocatoria el 28 de agosto y la primera reunión, me voy al término de bitácora, ¿no? Al término de construcción de bitácora, para decirlo con más rigor, de escritura de bitácora, que además es una bitácora compartida y que la idea es que elaboremos entre todos los que integramos, llegando al final del proceso, al menos de esta lectura. Cuando viene la invitación, se lanza esta posibilidad y esta primera fecha de encuentro,
que sería los primeros días de septiembre por Zoom, y entonces 2 de los integrantes de esta compañía, que son Adriana Recendis y Raimundo Nolasco, no nos conocíamos con Paola Medina ni conmigo, y el primer encuentro, que no es el primer encuentro desde luego presencial, ha sido un encuentro gradual en términos de lo que Bentley dijera o nombraría, ¿no?, como la relación humana axial en el proceso teatral, en la vida del drama. Eric Bentley dice el teatro es relación humana, y en este sentido la relación se da de forma estrictamente virtual con la intención, y me parece que con el principal objetivo estético o con la principal necesidad individual y colectiva, en este caso estética, de reencontrarnos en una sala, más allá del carácter y de la vocación institucional de esta sala o de este teatro El Granero, más allá de eso, de poder encontrarnos con una sala teatral, con las condiciones de iluminación y de espacio en términos generales para un montaje, con la muy observada ubicación de que no tendríamos para nada ni la capacidad de tener público más allá de ese 30%, y que no tendríamos más que una función, lo cual en una situación normal, o en situaciones de esa supuesta normalidad en la que estábamos inscritos o en la que articulábamos la realidad antes de que se dictaran las medidas ya oficialmente de confinamiento por la pandemia, serían absolutamente extraordinarias e impensables. Es decir, estar primero en un proceso virtual, ¿qué implicaba? Implica de entrada leer la obra, y leer una obra que no tiene esta primera retroalimentación y vuelvo al tema de mímesis, no hay de entrada una reciprocidad directa, sino una reciprocidad tangencial, temporal. ¿A qué me refiero con esto? Lo hemos vivido. No escuchas el final de la línea que está leyendo el compañero o la compañera actriz, e inmediatamente reaccionas a ese estímulo cuando hablo de Zoom, si no estás en el mismo espacio. Entonces, nunca entiendes de entrada, entender como manera cognitiva de ubicar cuál es el tono, cuál es el sentido de perspectividad, de creación del otro personaje y de interlocución con la compañía que está buscando esta interlocución, una tonalidad, ¿no? Un modo, un cómo, y entonces la gran pregunta es cómo vamos a construir la ficción de medida fragmentaria cuando la finalidad no es virtual, sino la finalidad es presencial. Fueron aproximadamente 2 semanas, lecturas, encuentros, fragmentos, y viene la indicación por parte del director de pasar a una ya mesa, es decir, estamos hablando de intención, estamos hablando de subtexto, estamos hablando también de análisis personal, y aquí me parece que una de las condiciones, no estoy mencionando el tema virtual como una imposibilidad, sino como una lectura crítica del proceso, y que esta imposibilidad nos arroja a eso que académicamente en algún momento era un trabajo académico, y lo digo a título personal y a pie juntillas, el análisis solitario, individual, el trabajo con el texto más allá del encuentro con el colectivo. Y ahí hay una importancia de abrir la cosa, ¿no? De entrar en el proceso metonímico y en una creación de personaje que va en ese momento del proceso. Estoy hablando de las 2 primeras semanas de septiembre, en la que hay aproximadamente 4 ensayos virtuales, y que se da una fecha para encontrarnos ya en un espacio que no sería lo que hasta ese punto pensábamos que sería
el Teatro El Granero y donde ya nos encontraríamos para desarrollar. Hasta este punto, y cierro, no hemos tenido la posibilidad de entrar al espacio. Es un proceso en el que la casa, que al mismo tiempo es un lugar en el que tanto Raimundo como Adriana, su casa, son compañeros de vida, son pareja, transmiten con su compañía teatral Reno un montaje, Porque la gallina cruzó el camino, del que hemos llegado a ser espectadores de la transmisión de Zoom, precisamente después de nuestros propios ensayos, que iniciaron con una muy cuidadosa observación de los protocolos sanitarios, que no hemos relajado, pero que sí, en este sentido de la mímesis de la pandemia, no permiten un trazo que sea un trazo o que sea una medida de dinámica del espacio fuera de una nueva normalidad o de una antinormalidad, aquí yo llamaría yo, en términos de relación, de creación de la escena, del personaje y del conflicto. Ya cierro, es el punto en el que no hemos llegado al teatro. Hay una fecha, 23 de octubre, para llegar 4 días antes con los técnicos y nos enfrentaremos a qué es ahora el tener una planta primero de técnicos de audio y una planta técnica de técnicos de iluminación después, nunca las dos al mismo tiempo, y cómo ocurrirá, pues sigue siendo una incógnita importante, y para la institución entiendo que también es un compromiso en el sentido más amplio, pero al mismo tiempo es una presentación y un día inédito en cuanto a cómo va a darse esa tercera llamada presencial tras la pandemia, que también como tercera llamada implica revisar y analizar el concepto de mímesis dentro de esta nueva normalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro Guerrero. Vamos a continuar ahora con la participación denme un segundo, de Los Imprudentes Teatro, y voy a leer su semblanza. Imprudentes Teatro es una compañía de teatro tlaxcalteca. Fue fundada en el 2012 por artistas de diversos municipios del estado, principalmente del sur. A partir del uso de herramientas de improvisación teatral, han buscado la exploración de temas sociales como la migración y trata de personas para generar espacios de discusión en lugares que se ven afectados por dichas problemáticas. Dentro de sus espectáculos se encuentran A las faldas de la Malinche, que inicia con la investigación sobre las tradiciones que involucran la pedida de mano, el casamiento, el rol de los padres, que evidencia las violencias que se normalizan dentro de la cultura tlaxcalteca, dando como resultado el fenómeno de la trata de personas. Asimismo, Hierbas Torcidas, creado desde la colectividad en una instalación escénica que recrea la casa como el lugar de la institución familiar, donde la cocina como espacio es el eje principal para entender la historia olvidada de las mujeres, los testimonios a partir de la narración oral y las violencias que se ejercen en los cuerpos en el entorno privado. Actualmente la compañía realiza el cómic Imprudentes Pensamos Sobre, que se basa en la discusión de problemáticas de género y estudios sobre la diversidad con asesoría de la investigadora Adriana Fuentes, académica de la UAP, cuyo primer y segundo número fueron publicados en el mes de mayo y junio de este año como parte del semanario digital Vesper de la Cámara de Diputados, Congreso de la Unión. Y bueno, ellos nos van a hablar el día de hoy del tema Acciones Artísticas sobre la Migración en Tiempos de Pandemia. Bienvenidos, Sermi, Samantha, un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias. María Teresa. Pues vamos a comenzar. Bueno, yo soy Hermi, Samantha. Voy a presentarles aquí unas diapositivas. Esperemos hacerlo de la manera correcta. Y que se vean. Que se vean. Ok.
Me dicen si logran verlo. Bueno, se va a ver así, entonces. Sí, se ve. Ok. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pero nosotros no lo vemos. Bueno. A ver, ponle ahí. Vamos. Vamos rápido. Ajá, mejor ponlo ahí y lo vamos pasando desde acá, ¿vale? Ok, bueno, listo. Bueno, muy bien, entonces nosotros empezamos con acciones artísticas sobre la migración en tiempos de pandemia. Ahorita vamos con la parte 2. ¿Cómo le cambio? Ahí está. Los tiempos pandémicos. Vemos que hay como ciertas cosas, ciertas relaciones que han surgido a partir de la pandemia, de las cuales nosotros reflexionamos, ¿no? Que vienen las dinámicas en la relación social, atravesados por lo económico, lo político y lo cultural. La segunda parte, conciencia de nuestras actividades, movimientos y desplazamientos corporales, técnicas y prácticas corporales se redefinen. Bueno, toda esta parte que estamos mencionando, perdón, olvidé decirlo, es como el antecedente del cual nosotros vamos a ir desarrollando nuestro proyecto. Entonces, estos son como algunas de las reflexiones que hacemos de acuerdo a los tiempos de la pandemia, ¿no? Luego, los testigos de los efectos en la pandemia en el arte, la clausura y cancelación, la cancelación de funciones y espacios culturales, y luego viene cómo como compañía sufrimos la cancelación de proyectos hierbas torcidas. Es como nuestro antecedente del cual nosotros partimos. Luego dice, ya veníamos cuestionando, nuestro teatro, nuestra forma de creación, la idea de disciplina y jerarquía y el lugar común. O sea, la idea de Imponentes Teatro muchas veces ha venido con que nosotros hemos querido discutir qué pasa con las maneras de producción y de creación en el teatro mexicano. Cómo nosotros nos hemos volcado a la investigación de este tipo de teatro hegemónico del cual estamos sujetos, porque pues realmente qué es lo que nosotros nos lleva a hacer teatro. Entonces, algo que ya nos veníamos cuestionando antes de la pandemia, pues tenía que ver con estos medios de producción, estas maneras de organización en los trabajos teatrales, ¿no? Y también su exposición, ¿no? Desde dónde se expone los trabajos artísticos teatrales. Entonces, me parece que el tipo de la pandemia, pues vino todavía a acelerar los procesos de cuestionamiento, no solo nuestros, sino yo creo que de toda una comunidad. Luego, ¿cuáles son los efectos, no? Con esto de la pandemia vemos que hay efectos inmediatos, ¿no? Que lo más inmediato es lo económico. Las consecuencias son estas, ¿no? Cierre de espacios, aceleración del proceso de adaptación virtual, alcance de conciencia y espacios entrelazados por interfaces virtuales y discusiones sobre lo que es teatro y lo que no es teatro. Yo creo que esa es una de las discusiones más viejas y también vanguardistas que ha pasado durante este siglo, porque, bueno, recordemos que en estos momentos de pandemia, pues han habido distintas manifestaciones de hacer teatro, ¿no? Varias maneras en las que la gente de teatro ha querido subsistir, ¿no? Porque hay que decirlo, esto, si ya era difícil en un país como México el subsistir haciendo lo que hacemos, ahora lo es más con el cierre de espacios culturales, con la idea de no poder dar funciones en espacios públicos, porque pues obviamente hay temas de salud que nos están ahorita pues apremiando, ¿no? Entonces creo que eso es de lo importante. 5 puntos para reflexionar, ¿no? Nosotros hoy ponemos como 5 maneras. Primero... Ajá, pero... Estos puntos finalmente a nosotros nos sirven para ya empezar a desarrollar qué va a suceder con nuestro trabajo creativo en esta pandemia. El primero es la angustia por definir y categorizar el teatro, como bien lo decíamos en un principio, y sus manifestaciones, lo que lleva a pensar de manera inmediata y sin tiempo para observar su desarrollo, el querer dar afirmaciones rígidas sobre lo que es teatro, ¿no? En este caso, la naturaleza del teatro, justificándolas con imprecisiones ontológicas. Dejándonos esta pregunta nuevamente, ¿qué es teatro y qué no lo es? ¿No? De pronto se tiene esta idea de regresar a estos orígenes, pero de pronto pareciera que este origen viene sobre todo de esta educación de la modernidad que tenemos arraigada dentro de nuestra estructura teatral.
El segundo punto es reforzar el pensamiento binario e inamovible de los alcances del arte escénico. Si hay cuerpo presentes, es teatro, y si no, entonces no lo es, ¿no? También esta cuestión de es tecnovivio o es convivio, que de pronto se viene, sobre todo con Dubati, ¿no? Que es como quien nos deja este concepto, que de pronto consideramos que hasta cierto punto es un poco limitante, debido a que, por ejemplo, de acuerdo con Foucault, las tecnologías finalmente son este conjunto de acciones que nos permiten maximizar la vida. ¿Y por qué en el caso de las actividades, en este caso teatrales, por qué no podemos maximizar entonces todo lo que se va desarrollando dentro de la creatividad con el uso de las tecnologías, como las tenemos entendidas en la actualidad? Claro, y también McLuhan nos avisa en su libro El medio es el mensaje, pues plantea la idea de que, bueno, pues todo lo que tiene que ver con tecnología al final también son como esas extensiones de nuestros sentidos, ¿no? El comprometerse con esa tecnología al final, pues es una manera distinta de relacionarnos con nuestra realidad, ¿no? Que yo creo que también es otra postura que hay que empezar a revisar. Sí. El siguiente punto es los parámetros de producción. ¿Qué distintivo tenemos frente a otros creadores de contenido por Internet, ¿no? En este caso, youtubers, cineastas, bloggers, artistas visuales, programadores, que de alguna manera nosotros también como imprudentes, ahora que estamos realizando un podcast, de pronto también caemos en cuenta en esto, de estamos haciendo algo que es propio de nuestro arte escénico, estamos quizá invadiendo otros espacios que no conocemos, o podemos hacer un híbrido a partir de... Y también las cuestiones de producción, ¿no? La producción de teatro es muy particular, digamos, de la manera tradicional, pero al volvernos virtuales, ¿qué distintivo tenemos, ¿no? Frente a otras personas que también se dedican a la creación de contenido. ¿Realmente nosotros estamos enmarcados en una situación de cultura o también somos entretenimiento? ¿Cuál es esa situación que nos pone a discutir con otras personas? ¿Qué de nuestra producción teatral, virtual, puede ser distinta a otras cosas también, ¿no? El siguiente punto es la resistencia a comprometerse con una interfaz virtual de comunicación humana, imposibilitando nuevos lenguajes no presenciales que expandan la manera en la que percibimos el teatro. Sí, aquí tiene que ver mucho más con que, bueno, nosotros ya por sí tenemos lenguajes que se están expandiendo y el no comprometernos con algún canal, muchas veces he escuchado pues ya estas discusiones, ¿no? Sobre que lo virtual, frente a cámara no es hacer teatro, entonces pues me parece que es limitante porque se podría hacer estudio. Claro que ahorita no es un acercamiento todavía fidedigno de lo que queremos como experiencia teatral, pero entonces, ¿por qué no seguir desarrollando tecnología que posibilite esos canales? ¿No? Es muy distinto decir, por ahí no quiero volver a ver ese camino, ahorita todavía no, hay que seguir desarrollando. Creemos en que pues todos son dinámicas de cambio. Entonces, seguir apostando por la virtualidad al final es una dinámica de aprendizaje en el cual nosotros podríamos desarrollarnos. Sin embargo, las limitaciones ontológicas, ¿no? Las rígidas, hacen que pues, uno no quiera seguir explorando esos lados porque pues, las expresiones más clásicas de nuestro arte son lo que al final nos sigue anclando a un territorio de la modernidad como aprendizaje del teatro, ¿no? El siguiente punto es la tecnología como antagonista de los procesos de comunicación humana, creando rechazos a cualquier solución que ésta proponga. Sí, ¿no? De pronto creemos que ahora la tecnología se ha vuelto como una especie de antagonista en las situaciones de relación humana, cuando pues, en realidad creo que también tiene algunas ventajas. Creo que es más profundo que eso, hay más complejidad, entonces solamente hay como una mención del cual nosotros también queremos seguir desarrollando. Al final esto se sigue escribiendo, entonces esos son los 5 puntos a reflexionar dentro de nuestro trabajo, ¿no? Seguimos con... y bueno, al final queremos hablar de lo que es la teatralidad. Samantha va a leer una cita de... Entrando en diálogo con Rubén Ortiz, sobre todo, porque de pronto en esta idea de buscar, pues ahora cómo podemos redefinirnos, pues llegamos a esta cita. La teatralidad es una mirada y que toda mirada se va generando poco a poco. La puesta en escena estableció parámetros para mirar que no podían ser solo utilizados en los recintos teatrales, y aún en ellos, teatro es una forma de hacer y una manera de mirar. Aprender a estar en un teatro y seguir las coordenadas de lo que se pone en escena es, pues, un ejercicio de adiestramiento de la mirada. Una mirada que, como he dicho, menciona Rubén Ortiz, se ha instalado ahora en los espacios fuera de campo, marcando el fin de la posibilidad de una experiencia estética dentro de los límites de representación moderna, enmarcado dentro de la caja negra.
Esta experiencia de campo expandido muestra reservada únicamente para el teatro, sino que es más bien un síntoma del agotamiento del régimen estético de las artes o del encuadre que la modernidad dio a las artes. Esta discusión de lo que es teatro y lo que no es teatro, pues no es nueva, ¿no? En realidad ya es una discusión que se viene pues platicando de los 70s, 80s y que en realidad con el uso de las más media, pues viene a representar un aceleramiento al proceso de cuestionamiento de qué es lo que nosotros consideramos ese teatro, ¿no? ¿Qué es el acontecimiento teatral y todo? Entonces, realmente creemos nosotros que la mirada de lo que es teatro se ha instaurado en una educación de la ilusión de la modernidad, ¿no? Una forma en la que nosotros ya tenemos como muy interiorizado qué es la cosa, ¿no? Un fundamento, ¿no? Los fundamentalistas que crean estos problemas de no dinámicas de procesos de seguir desarrollando el arte, ¿no? Entonces, queremos hacer presentarles un pequeño video que a nosotros nos hizo mucha gracia, que en realidad es una tontería, pero me encantaría que lo escucharan, porque después de esto, pues entendimos también que la idea de hacer teatro, pues también responde a un sistema económico, un sistema económico capitalista que intenta vender, pues en un proceso de educación, pues ciertos fundamentos para seguirlo, digamos, diferenciando de otras cosas. Entonces, voy a presentar este video. Es un meme en realidad, entonces ojalá les guste. Vamos a presentarlo. Que es una tontería, pero me gustaría reflexionar también un poco. Yo creo que algunos ya lo han visto. ¿Alguien más ya ha pensado en esto? Pero es que me causa una duda impresionante. Sí. Maybe voy a sonar muy tonta, pero quiero saber, ¿quién es dueño de la luz, güey? O sea, ¿quién es dueño de la luz y del wifi y del agua? O sea, ¿por qué tenemos que pagar agua, luz, internet? Güey, ¿quién dijo, sabes qué? La luz es mía, que me la paguen a mí. El agua es mi güey, no. Es una pregunta, al parecer, perdón, después de este pequeño lapsus, me parece que es una pregunta, pues a algunos nos parecería estúpida, ¿no? En realidad, ¿no? ¿Quién tiene lo que está preguntando es muy profundo para mí, porque tiene que ver con un sistema. ¿De dónde surge este sistema? ¿Por qué el sistema instaura este fundamento de que hay alguien al que le debemos de pagar las cosas? ¿Por qué hay un fundamento que dice que así es la realidad y se debe vivir, ¿no? ¿Quién nos dijo que la teatralidad es de esta manera y por qué? Al final creemos tener como una relación más estrecha con esta mirada de la teatralidad como esta mirada que se puede girar a muchas partes y encontrar desde ahí otras maneras de expresión, ¿no? Entonces, este meme pues, me hizo como esa reflexión, ¿no? De pronto, ¿cómo es que esta idea de que las cosas son así deben ser así y no puede darse otra explicación, ¿no? Entonces, la chica esta es muy reveladora, entonces algún momento escribir algo de ella también. Entonces, bueno, siguiendo hablando de esto de nuestra ponencia, ¿qué más sigue? La ruta migrante. Ok, entonces nosotros, a partir de eso, en nuestros alcances de la teatralidad y qué es o qué no es qué es lo teatral, haciendo enojar a mucha gente, pues nos pusimos a trabajar con la ruta migrante de Teatro Línea de Sombra. Resulta, bueno, en este proyecto veníamos ya trabajando algunas experiencias previas, particularmente yo, fuera de Imprudentes, con Caracol Colectivo en Tlaxcala. Como TLS tiene este proyecto de la ruta migrante donde va recorriendo varios escenarios en México para hablar sobre el tema de la migración, ¿no? Hace estudios a partir de eso, de los cuerpos y, bueno, una de las actividades que también realiza es llevar la función de amarillo a estos espacios que pueden llamarse zonas de abandono, llámense las vías del tren, albergues donde haya mayor concentración y tránsito de personas migrantes, entre otras cosas. Bueno, aquí es importante entender que, bueno, nosotros seguimos haciendo teatro, pero el teatro consideramos ya no tiene sentido en estos momentos, en su más estricto
expresión clásica, ¿no? En ir al recinto, en sentarte, en estar expectante, tú como público, alguien que está actuando enfrente de ti, sino más bien, como decíamos, ¿no? Al final el teatro es como adiestrar tu mirada, entonces como estas herramientas teatrales las podemos utilizar en otras ciencias, en procesos de investigación social, en procesos de investigación histórica, en procesos de recuperación histórica, ¿no? De la memoria, por ejemplo, en procesos de ¿cómo se llama?, de las ciencias sociales, de comportamiento social. Entonces, la teatralidad como herramienta científica nos parece la apuesta de nuestra compañía, ¿no? Como una herramienta justamente de investigación participativa, como lo dirían algunos antropólogos. Entonces, realmente tenemos como una... bueno, ahorita colaboramos con Teatro Línea de Sombra, que pues, es una de las agrupaciones pues, más importantes, podríamos decir, de teatro vanguardista en México, y que también pues tenemos ahí como ciertas afinidades. Entonces, de ahí Samantha empezó a trabajar con ellos justamente en esto de qué onda con la ruta migrante, qué vamos a hacer en esa ruta migrante y cómo aplicamos nuestras herramientas teatrales o de la teatralidad en dicho proyecto. Uh-huh. Entonces... Y bueno, de esto es amplio todo el tema que se ha ido abordando. Sin embargo, ahora, dentro de los objetivos de la ruta migrante está el llegar al estado de Hidalgo y trabajar precisamente en el municipio de Atitalaquia, donde se concentra uno de los albergues, el albergue samaritano se llama. Y entonces, para esta transición de Apizaco a Hidalgo, al estado, trabajamos un integrante de Caracol Colectivo, otro de Teatro Línea de Sombra y yo de Imprudentes Teatro, para buscar cuáles serían los ejes por donde empezaríamos a desarrollar nuestras acciones. Algunos son memoria y tránsito, deslizar la mirada, la necesidad del reposo, la importancia de la meditación, mitos fundacionales y el saber compartido. Todos estos ejes que nos permiten indagar, por ejemplo, en el caso de los mitos fundacionales, cómo es que Pachuca, ¿no? De pronto se forma a partir de la migración también, la migración inglesa, pero que de alguna manera el tema de la migración no solo se centra en estas personas que se concentran y transitan en estos espacios de zonas de abandono y que casi siempre tenemos como referencia a la gente que viene del sur de Latinoamérica, sino que también de alguna manera la migración se da de diferentes formas y es ahí donde nosotros empezamos a entrar. Como Imprudentes buscamos que nuestras acciones se lleven a cabo en Real del Monte, Atitalaquia, Pachuca y Villas de Tezontepec. Y bueno, dentro de nuestro grupo, ¿no? Vamos a encontrar personas que hay tanto actores, hay escenógrafos, hay una historiadora del arte, y entre todos, pues buscamos de alguna manera, ya nos apuramos, generar estas acciones a partir de estos conceptos que a continuación les vamos a presentar, ¿no? Conceptos pues que nos parecen que son necesarios colocar como base, porque este proyecto todavía no se desarrolla ya, digamos que estamos en la primera etapa, ¿no? Ir bajando la teoría y ver de qué manera se va a ir desarrollando, pero buscamos enfocar la mirada precisamente en el eje del saber compartido. Sí, sí. Bueno, en este punto ya lo... Así, ¿verdad? Ajá. Las circunstancias actuales que no nos permiten la cercanía con otros cuerpos es uno de los temas que nos, primero, pues nos problematiza cómo vamos a ir desarrollando estas acciones, ¿no? De alguna manera no los cuerpos, pero sí podemos trabajar en el espacio, en donde algunas herramientas de la teatralidad nos van a ayudar a dotar de experiencias en estos lugares, ¿no? Experiencias entendiéndola, de acuerdo con Teresa de Lauretis, como el proceso por el cual se construye la subjetividad para todos los seres sociales. Bueno, ya para terminar, pues bueno, tenemos ahí tres conceptos, que es heterotopía, ética y hospitalidad, que son términos que vamos a empezar a utilizar con la teatralidad, justamente para darle un tratamiento estético a la ruta migrante, a la ruta de las vías del tren, que justamente es el trabajo teatral que queremos lograr en estos tipos de pandemia, ¿no? Que también se está logrando a partir de la distancia. Bueno, pues eso es todo. Gracias por escucharnos, pues lo tenemos que compartir. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a nuestros 4 participantes. Un poco para hacer, digamos, una relación, digamos, de la información. Me venía a la mente, es cierto que todavía estamos atravesando, digamos, por toda la situación de la pandemia, de la precariedad. Vamos de alguna manera
todavía en el proceso de ir documentando cuáles son las dinámicas y las prácticas que funcionan y que no funcionan. Esto que mencionaba Alejandro Guerrero, que es el infierno para todos los que hacemos teatro, me imagino que es la incapacidad de poder generar un ritmo debido a que muchas veces no tenemos, digamos, la infraestructura suficiente para que todos podamos tener un internet que pueda funcionar, por ejemplo. Entonces, ya digamos que estamos hablando de una obra de una creación totalmente diferente a través, digamos, o utilizando una plataforma de por medio que si nos vamos directamente a estar de manera presencial físicamente, ¿no? Entonces, pues yo pienso que es doble trabajo, todavía no llego a ese momento, pero pienso que justamente son parte de las problemáticas que estamos viviendo, también en la enseñanza-aprendizaje, cómo establecemos, cómo podemos generar un ritmo, la escucha al compañero, la concentración cuando no tenemos un internet, digamos, consistente. Y bueno, me parece muy importante esta labor que justamente está haciendo Sandy Deseano, que es ir de alguna manera documentando todo lo que está sucediendo, digamos, durante este momento, porque en algún momento ya tendremos que, estamos pensando, pero que habrá que seguirlo repensando, digamos, en un futuro, una vez que empecemos a salir a la luz después de esta situación de encierro. Y pues me quedo también reflexionando sobre esto del tecnovivio, el convivio, que a mí también me bota muchísimo, porque yo pienso que, bueno, para decirlo de una manera muy pueril, hace unas semanas fue mi cumpleaños y yo tuve un convivio maravilloso en internet con mi familia y mis amigos, y pues hay, digamos, muchas fuentes, digamos, sobre lo que significa el convivio, ¿no? Entonces, yo podría decir de alguna forma que eso para mí fue un convivio, ¿no? Independientemente de que no haya presencia física, porque no en en todas las definiciones se incluya esta presencia física. Entonces, también repensar que finalmente el teatro se va contando a partir de las herramientas que tiene en su contexto, ¿no? Va contando estas historias o se va expresando estas posturas a través, digamos, de los medios que tiene. Y los medios actuales o nuestras herramientas, pues también es la tecnología, ¿no? La tecnología digital, las pantallas, es decir, es algo que he expresado anteriormente varias veces. El concepto de teatro pues se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Entonces no es lo mismo la definición que existió en los años 70, 80, cuando Peter Brook decía que tenía que haber un actor en un espacio vacío frente a un espectador, o dos actores más adelante frente a un espectador para que se desarrollara la acción, a, digamos, la idea de el teatro ya que incluye los efectos de presencia, ¿no? Que incluso puede prescindir del actor. Entonces, pienso yo que se ha ido transformando, y esa es una de los privilegios y de las oportunidades que tiene el teatro, que de alguna manera está en constante cambio y en constante movimiento a partir de las necesidades de la época. Entonces, bueno, pues nos quedamos reflexionando sobre todas estas definiciones, porque aparecen conceptos siempre a lo largo de la situación, y además en algún momento, hablando también con otras personas, habíamos comentado que la situación de alguna manera ha sintetizado y ha empujado, digamos, a que el proceso de transformación del teatro sea todavía más violento, si ustedes quieren, porque es más sintético, más directo, más rápido incluso, lo ha acelerado. Pero finalmente, cada década nos seguimos preguntando qué es teatro y qué no lo es. Pienso yo personalmente estoy en favor de la interdisciplina. Pienso que el hecho de poder conjugar otras herramientas también nos permite, como mencionaban los imprudentes, o más bien imprudentes teatro, es que me gusta decirle los imprudentes,
justamente herramientas de investigación, que finalmente también el trabajo de creación tiene que incluir una investigación para que haya, digamos, un producto original, por decirlo de alguna forma. Entonces, tantas posibilidades, tan generoso que es esto que hacemos, llámenle teatro, llámenle tecnoconvivio, vamos, pienso yo que de alguna forma tenemos que estar abiertos a todo aquello que nos permita hacer de este mundo un lugar mejor, y si eso se vuelve una herramienta, pues adelante. Me gustaría ahora sí escuchar a los alumnos, a los participantes, a todas las personas que están escuchando este coloquio Espacios de Cruce, esta primera mesa, si tienen alguna pregunta para los ponentes, si hay alguna duda, alguna inquietud que quieran expresar, les pediría por favor que vayan apuntando sus nombres en el chat de la derecha para que pueda irles dando las palabras. Bueno, mientras se animan a preguntar, les recuerdo que este coloquio continúa el día de mañana, el miércoles, también a la misma hora, a las 12 del día, y vamos a tener diferentes temas en relación a arte y tecnología, que es la temática de la Semana de las Artes. Y pues también me gustaría saber si hay alguna inquietud por parte de los docentes que se encuentran también acompañándonos. Buenas tardes. Hasei Harumi John Nájera dice: Alejandro Guerrero, ¿cuál era el medio en el que escribían, construían la bitácora? Es un testimonio a partir tanto de lo que ha sido el día a día de ensayos a nivel virtual, la agenda, algunas grabaciones de lectura virtual, fotografías ya de cuando nos encontramos presencialmente en la casa en donde ensayamos, que es muy cerca del Museo de las Intervenciones. Ese es otro factor a favor. Todos vivimos prácticamente, menos el director que vive en Mixcoac, vivimos en Coyoacán. Eso ha facilitado las cosas. Y videos, ¿no? Videos cortos que vamos grabando como testimonio del proceso, pero sobre todo los ajustes de calendario, que son en donde vamos finalmente a terminar la reflexión. Es decir, metí yo a los actores en esta idea de que cada uno vaya también planteando qué le fue pasando, y en ese sentido, el último día de este proceso como tal, que sería esa presentación, ¿no? Que además ha sido una especie de, pues no quiero decir de tour de force, porque ha sido como sadomasoquista el asunto, ¿no? O sea, no es aferrarse a quiero estar en un teatro con público. Tenía que ver, me parece, más con esta especie de no seguiré en el análisis, en el autoestudio, en la perspectiva del actor o del montaje, hasta que tenga el acto de función en la mano, esto que te enseñaba en la escuela Margules y Luis de Tavira y todos ellos, ¿no? Que ahora me parece hasta cierto punto bien retórico, pero me parece retórico porque es real. Es decir, a los 15 días de que nos vimos presencialmente pudimos cantar victoria de que ninguno estaba infectado o había infectado a los otros, ¿no? Y hasta este punto, pues no fue así. Pero lo que vaya, esperemos que en esa bitácora no haya ningún parte médico de ninguno de nosotros, por ejemplo. O sea, es un poco la idea. Y cuando concluya el proceso, entonces estará como testimonio, y pensamos, bueno, llevarlo al CITRU, que sea parte de un documento que tenga la coordinación. Se los haremos llegar a ustedes, que estén fechas posteriores a la entrega ya de la ponencia escrita, que bueno, para eso sí incluiré testimonios de los compañeros, de las y de los compañeros.
pero se está gestando y tiene mucho de video, ¿no? De multimedia, porque como mencionaban, aprovecho para conectar dos comentarios, tanto de los compañeros el nombre que acabas de, como les dices tú, María, los imprudentes. A los imprudentes, y el que acabas de hacer tú también, esto del video, meme de la chica que dice que quién es dueño de qué. Entonces nos remontamos a algo que a la lectura, de que además pues es un aniversario de Hegel, con el asegún de que estamos en todo este asunto de lo decolonial o de la descolonialidad, y que también es aniversario de Mariátegui, pues volvemos y no se contrapone como concepto al amo y al esclavo de la fenomenología del espíritu, ¿no? O sea, yo digo que esto es mío y digo que eso será tuyo en la medida que a mí me des algo como intercambio, y que es sumamente metafísico. O sea, ¿quién reafirma su autoconciencia? ¿Y quién es el que le reafirma la autoconciencia al otro? Claro, aquí estamos entrando en un intercambio comercial, estamos en medio de un montón de monopolios, todos hemos invertido en cámaras o en teléfonos o en lo que mejor nos lo permita para poder subsistir, y que al mismo tiempo es una especie de juego de conciencias y de autoconciencias que permiten ese proceso estético. En cuanto a lo que también mencionaba hace un momento la doctora, es cómo nos podemos reubicar o resituar desde la transdisciplina, decía, y me parece que lo que es pertinente es ampliar los debates, los análisis, y acercar el concepto a las artes de lo que pudiéramos entender como antropología del arte, porque podemos tener la antropología del arte desde la perspectiva de la historiografía de lo que sería la antropología, que es una antropología más física, y tendríamos por otro lado ya lo que son los contenedores, las plataformas, los mecanismos o los dispositivos a partir de los cuales se va a establecer ahora el compartir, el difundir o el intermediar también el arte, que son la multi, la inter y la trans, y eso, ¿no? Arte y objeto, Alfred Jell. Es todo. Muchas gracias, Alejandro. Sí, pues también, por ejemplo, me quedo pensando en, pues así como el teatro colonizó, de alguna manera puede ser también esta herramienta de decolonización. Todo tiene que ver con cuáles son los objetivos que nos planteamos, qué es lo que estamos construyendo. Finalmente todo es una construcción. La construcción que algún día articulamos, la podemos desarticular. El problema es que de alguna forma nos petrificamos, no nos volvimos a cuestionar las cosas, pero realmente todavía estamos vivos, pues esto no se acaba hasta que no se acaba. Entonces, también el teatro puede ser una herramienta en favor de la articulación de otras prácticas totalmente diferentes, prácticas colaborativas, como menciona Samantha, prácticas que de alguna manera nos permitan trabajar en el bien común. ¿Quedó más clara, quedó la respuesta, Hasey? ¿Sí? Perfecto. Jessica Lynn Ponce de León Díaz dice, a quien quiera responder, ¿se está o sería posible considerar que los estudios de actuación, teatro, dirección a distancia sean tan válidos como los estudios presenciales? Lo pregunto porque hace unos años era impensable que se pudiera enseñar o aprender teatro en modalidad virtual, y esta pandemia hizo que todos nos adaptáramos a este modelo de aprendizaje, y creo que el pensamiento cambió por el bien de la mayoría, para mantener aprendizaje, trabajo. Pero ¿qué va a pasar cuando podamos volver a las calles? ¿Piensan que se continuará descalificando este medio de aprendizaje, trabajo? Adelante, quien guste contestar. Pienso que, bueno, por favor. ¿Quién? Adelante. ¿Yo? Ah, no, sí, iba. Bueno, ¿sí? pues algo rápido, ¿no? O sea, más bien considero, gracias Por favor. Alejandro.
Pues más bien pienso que muchas de las cosas que se hacían en la vida, en la normalidad, pues vinieron a ser cambiadas por los procesos virtuales. Algunas para bien, digo, hay muchos procesos administrativos que se vinieron a agilizar con la virtualidad. Hay algunos otros trabajos que se pudieron lograr o reuniones que se pudieron posponer porque sabíamos que se puede hacer de la manera virtual sin necesidad de desplazarnos. Hay como que una reflexión más profunda acerca de las acciones que uno logra. Y bueno, esto de la educación, como qué es lo que va a pasar, yo creo que pues nos agarró como en un tiempo pues muy extraño, bueno, un tiempo muy, muy pronto. Entonces, como todo lenguaje, pues cuesta adaptarse, ¿no? Como encontrar sus posibilidades, como encontrar las maneras en las que se puede abordar. Digamos, una pedagogía de teatro es difícil y ahora más con un intermediario como es este. Entonces, al parecer, más bien creo que la investigación va a seguir, ¿no? No creo que digamos, bueno, eso que pasó fue una pausa y lo que aprendiste en ese momento, pues ya no, ¿no? Ya no tiene validez. Más bien yo creo que se va a revalorizar qué se puede y qué no se puede, o sea, cómo podemos ir combinando ambas cosas. Me gusta mucho esta idea postcolonial que a mí me encanta de Homi Bhabha, que habla de, pues no los binarios, ¿no? Esto sirve y esto no, sino en realidad el intersticio, la mitad que hay en medio de las dos, de esos conceptos, ¿no? ¿Qué hay entre lo virtual y lo presencial? ¿Qué podemos nosotros desplazarnos de esos dos puntos binarios para crear un espacio tercero, un tercer espacio, en donde podamos combinar esos dos conceptos y crear algo nuevo? Y a partir de eso es como nosotros poder seguir en la investigación del trabajo artístico. Entonces, no creo que se vaya a tirar a la basura la que ya estamos haciendo, trabajando, porque pues ese esfuerzo de todos y de todas, ¿no? Nosotros como maestros, ustedes como alumnos, este esfuerzo que se está logrando. Y más bien creo que va a empezar una época de experimentación que bien válida, bien merecido lo tenemos, ¿no? En ese sentido. Estamos en el trabajo dinámico de crear ese tercer espacio y me parece que, al contrario, ¿no? Se va a tomar en cuenta más la virtualidad ahora. Antes todo el mundo decía eso no sirve, pero ahora es la única manera de subsistir, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es algo rapidísimo. Ahora sí. Pongo un ejemplo. Una compañera actriz que tuvo muchísimo trabajo, me parece que estuvo en 4 montajes, temporadas largas, ¿no? Con todos los medios a favor, digámoslo así. Este mismo año no encuentra el mismo panorama, me refiero a alguien que está en la práctica constante dentro de la creación y del proceso de construir un personaje, llegar a un teatro, hacer el montaje de la manera convencional, normal y la más institucional también. De pronto se encuentra con el desierto, ¿no? Y lleva 6 meses en una profunda depresión porque tiene intrínsecamente la idea, digo intrínseca porque no tiene esta misma realidad laboral, no la pone se puede desde lo virtual reencontrar, diversificar, experimentar, sino la cuestión económica la arroja a una profunda depresión. Y aquí voy a lo pedagógico, no ha vuelto a hacer teatro. Después de trabajar en 5 montajes el año pasado, ¿no? Una cuestión envidiable en términos laborales, ahora es agónica, cambia el punto de equilibrio, hay una inflexión. La pedagogía en ese sentido me parece que en este momento, respondo a la pregunta, es cómo configuramos o cómo configurar una especie de seminario en el que pudiéramos desde, así como esa materia que algunos tuvimos en la prepa, a mí me tocó la prepa de la UNAM, de higiene mental, digo, es un concepto un poco extraño, ¿no? Pero que podríamos repensar qué pasa con el proceso de la actoralidad en esta cuestión principalmente económica, ¿no? Principalmente económica. Vean mis funciones, hay un compañero actor también con mucho trabajo que ahora vende espárragos, ¿no? Y que además todas estas cosas que el teatro latinoamericano, ¿no? Escenarios liminales de Liliana Diegues y toda su lectura respecto a lo que pasa con Mala Hierba, con Yuyachcan y con toda esa historia de estos grupos y cómo todas las labores que se hacían de sobrevivencia iban a la par de la concreción de los proyectos teatrales colectivos, ¿no? Y que esto es
actualidad, ya no se trata de quiénes son los actores que tienen una especie de mayor capacidad económica o de un estado de mayor de clase social para pronto, en la cual pudieran ver desde el retrovisor o desde la ventana lo que vimos con los videos y México Lindo y todas estas cosas, de quién tiene que salir a la calle y quién tiene que estar desde su casa. En ese sentido, la pedagogía me parece que desde la psicología, ¿no? Para muchos me parece que el teatro virtual, si le llamamos así de manera muy general, es hasta terapéutico, que se pongan unos a dar función y otros a ver la función y que se den las llamadas. Ahora con los compañeros que ensayamos, que nos quedamos a ver su función virtual, ver al director dramaturgo con la cámara dando las llamadas en vivo, pidiendo silencio, y al mismo tiempo es un estudio de televisión, pero tenían espectadores incidentales. Entonces quien está haciendo el trabajo de transmitir o de emplazar la cámara es al mismo tiempo un personaje para quienes lo estamos atestiguando, ¿no? Y ahí es donde me parece que la academia tiene, vuelvo al multitrance e interdisciplinario, pensar primero en cómo soportar actoralmente una situación como esta. Así como no te preparan para la realidad laboral, ¿no? Que es tremenda, tendríamos ahora justo que experimentar en términos de contenidos institucionales, no institucionales, independientes, romper justamente, diluir esto, porque me parece que nunca en la vida, hay muchos años me tocó estar, y digo me tocó por una decisión desde lo más independiente posible como declaración de principios, ahora pasar por esto desde lo más institucional, y es lo más complicado lo institucional en este momento, y me parece que ahí es donde estamos encontrando esta necesidad de volver a revisar en los programas de estudio ahora a la distancia qué está pasando con esa persona que no puede o que no encuentra un futuro, ¿no? Por llamarlo así, a esa otra edad, y que ese futuro ahorita puede estar aquí en la cámara como nos lo estamos encontrando nosotros, porque así es, ya no es algo que tenga que ser, es que está siendo. A mí me gustaría nada más agregar algo breve. Adelante, por favor. Hay algo que he estado observando fuera del teatro, ¿no? Y he estado viendo otros espectáculos. Por ejemplo, los comediantes, los estandoperos, ¿no? Venían haciendo cosas virtuales, streaming en estas plataformas desde mucho antes de la pandemia. Me tocó estar en un espectáculo con 20,000 espectadores conectados, ¿no? Entonces, eso me hace cuestionarme de que realmente también yo sí veía como una reticencia de aceptar estas cuestiones virtuales, ¿no? Sobre todo en ciertas generaciones de teatristas, ¿no? Como eso no es teatro y no hay apertura y no sé qué. Y dentro de las entrevistas, de lo que me doy cuenta es que la pandemia nos agarró desarmados en todos los sectores, tanto en las instituciones, tanto en las compañías institucionales, los grupos independientes, los teatristas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Jalapa pasó de que un mes estuvo paralizado el gremio. No supo qué hacer un mes. Entonces, pues es también voltear a ver, y yo no diría que esto se deje, o sea, un poco como decía Emi, ¿no? O sea, al contrario, nos da otra posibilidad de llegar y visibilizarnos en otras partes del mundo. Nos pasó que con una compañía con la que trabajo, empezaron a subir videos y nos contactaron de Inglaterra. Entonces, esa posibilidad que tienes de traspasar las fronteras, ¿no? Con estos medios virtuales, de que te vean en otras ciudades, en otros países. Entonces, yo creo que no es algo que debemos dejar de lado, aunque regresemos a la normalidad, bueno, a la nueva normalidad, y hay que pelear también nuestros espacios, porque es lo que yo digo, o sea, todos nos volteamos hacia hacer cuestiones digitales, pero en otros países están viendo otras propuestas, ¿no? En espacios al aire libre, no sé, en bodegas, entras a ver un espectáculo desde tu auto, ¿no? O sea, tantas otras posibilidades que podríamos estar generando, pero pues, bueno, algo que también me doy cuenta es que justo, ¿no? O sea, también hay muchos candados burocráticos que no nos dejan acceder a eso, porque desde las cuestiones legales
es difícil esto, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que replantear y no cerrar la mirada, sino de decir ampliar, porque este es un periodo que probablemente dure de 1 a 2 años más. Entonces, estar preparados, ¿no? Y abiertos. Entonces, gracias. Sí, yo coincido, afloró la precariedad justamente, se volvió más evidente la precariedad en la que vivimos y las necesidades que no están cubiertas. Justo hace un momento estábamos en un taller con Gabriel Silva y hablábamos y él nos compartía que, bueno, pues evidentemente hay muchas personas que han trabajado ya con lo digital, digamos, ¿no? No es algo nuevo, es algo que tiene muchos años. Nos comparte a Cyril Test, a Katy Mitchell, a Pierrick Sorin, bueno, yo añadiría a Barlikovsky y a muchos otros, que de alguna manera han echado mano ya, digamos, de la cámara como una herramienta. Pienso que la situación también se localiza mucho, esta necesidad, esta angustia, como decía Samantha, de querer definir las cosas, está muy relacionada también con México y con Latinoamérica, porque de alguna forma no tenemos tampoco esas referencias o no estamos habituados, digamos, a este tipo de creaciones, pero pues si nos remitimos a los canadienses, tienen años jugando y haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Se permiten, claro, se permiten en medida de que tienen las condiciones también y las posibilidades para poder comprometerse y dedicarse a la creación. Es decir, están cubiertos por un sistema de salud, están asegurados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también, de alguna forma, va junto con pegado, ¿no? Es difícil separar una cosa de la otra. Estoy totalmente de acuerdo. Dice Mariana López Cruz. Sí, Mariana López Cruz. Hola, imprudentes. Quisiera preguntar sobre cómo es que conciben la teatralidad de estos medios digitales. Tengo la duda y no sé si la pregunta es clara, pero pienso en la gente que se hace viral por estos medios, por cosas tan simples como el video que nos mostraron de la chica. Bueno, pues no es que nosotros tengamos definidos como los conceptos, ¿no? O sea, evidentemente sí hay un repaso como para tener una guía. Sin embargo, hay algunos elementos de los que nos apoyamos como para seguir en la creación, sobre todo en estos momentos de pandemia, ¿no? Dentro de todo, pues se nos ha movido una serie de prácticas que nosotros realizábamos para ejecutarnos, sobre todo en los espacios, y ahora se ha ido modificando mucho de lo que pensábamos. Específicamente de la teatralidad, el punto que nosotros estamos discutiendo es el de la expectación, ¿no? De qué manera se pueden ir haciendo estas acciones ahora sin la presencia de un conglomerado de personas, ¿no? En el caso de los espacios que vamos a visitar, que son precisamente el albergue El Samaritano, una de las características que tiene es que como solo funciona como comedor, los migrantes solo están de paso, se van todo el tiempo están en movimiento. Entonces, de alguna manera también a nosotros nos obliga a repensar y a diferenciar entonces también qué es la representación. En este momento consideramos que todos estos conceptos de alguna manera se están redefiniendo, ¿no? Incluso la idea que tenemos sobre representación, a partir de esta subjetivación que tenemos todos los seres humanos, también cambia, ¿no? Ya no solamente somos los actores los que teníamos esta educación o entendíamos que podíamos hacerlo por tener cierta educación, sino que ahora todas las personas de alguna manera estamos comprometidas con subjetivarnos, con irnos formando, con irnos representando en ciertos espacios. Y ahora bien, pues la teatralidad finalmente viene a ser como este acuerdo que se establece, ¿no? Para que se geste la idea de representación. Nosotros no sabemos por ahora si es la presentación o representación en nuestras acciones, porque estamos en una primera etapa, porque tenemos la idea de hacer performance, tenemos la idea de hacer instalaciones e intervenciones, pero pues creemos que ya todas estas herramientas que eran propias de los actores, pues ya se han ido difuminando de alguna forma, ¿no? Ahora
la idea de trabajar tanto artistas como la gente que está laborando en los albergues, como los mismos migrantes, de alguna manera es conectarnos para ver qué sucede en ese momento, ¿no? En esos espacios donde de alguna manera se activan cosas, se activan experiencias, que es sobre todo estos procesos que nos interesa analizar y profundizar, cómo estas experiencias se activan en los espacios y qué sucede con eso. Son instantes, además, son momentos. Tenemos un taller programado de 10 minutos, que es la realización de una brújula con las personas que van caminando por estos lugares, y ya, no más, ¿no? Se acaba. Entonces, de alguna manera, pues sí, estamos todavía tambaleando, ¿no? Sobre la manera en que vamos a ejecutar estas acciones, pero sí creemos que pues nada está determinado. De hecho, estamos en replanteándonos cómo puede ser esta idea de la teatralidad. Y bueno, hay que también pensar, ¿no? Esta idea de cómo se hace viral uno. Pues la gente ahorita con esta idea de la pandemia, pues ha descubierto su lado histriónico también, ¿no? Digo, mi mamá es maestra de primaria y ya hace una composición en su espacio, ya hace un personaje de ella misma para dar clases frente a cámara. Entonces, nos está dando otra sensibilidad, ¿no? La virtualidad. Gente que nunca había agarrado como una cámara, como dice Alexandro, que igual esta idea de que hemos invertido ya en nuevos medios de comunicación, de tecnología y todo eso, pues cambia radicalmente nuestras prácticas corporales ahora. Entonces, en ese sentido, al cambiar todo este esquema, pues uno va encontrando en sí mismo pues un propio personaje, elementos de representatividad, hay una teatralidad inmersa que él va justamente a estructurar con su retórica, con lo que tiene a su disposición. Entonces, va a ir cambiando y van a ir modificándose y la forma de comunicarse va a ser todavía más distinta, ¿no? Y eso lo uno con la segunda pregunta que ahí ponía, ¿no? Que cómo ha sido la experiencia con los alumnos al enfrentarnos a estos lenguajes. Pues en realidad tiene que ver ahora con otro tipo de conciencia, ¿no? En nuestros rostros, en nuestras caras, en nuestros cuerpos, y también en la manera de cómo uno maestro diseña sus prácticas o intenta hacer ¿cómo se dice? Esta traducción, ¿no? En su pedagogía de lo que era presencial, ahora vuelve a lo otro, ¿no? Entonces, al final todo esto es información que uno va a ir materializando en su cuerpo. El Internet me ha enseñado a cocinar alguna cosa, he podido materializar una pizza que vi por ahí, el Internet nos ha obligado a materializar cosas que hemos visto, a crear muebles, a maquillarnos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta manera también de aprender por el teatro, pues también se va a ver materializado en nuestro cuerpo. También depende mucho el compromiso que tengamos nosotros con esa interfaz, porque se ha visto como educación de segundo término o de segundo plano el Internet, por ejemplo, ¿no? O se ha visto como que no es de veras, ¿no? Entonces, creo que también comprometernos con los intermediarios que nos dan esta posibilidad de aprender más cosas, pues nos puede abrir más el panorama, el abanico en cómo va a aprender. Uno como maestro y uno como alumno también comprometerse con esa idea, ¿no? También de si el maestro está haciendo este ejercicio y yo pues estoy en mi casa, no lo quiero hacer, pues porque nadie me está diciendo nada, ¿no? También tiene que ver una idea de autoconciencia. Entonces yo creo que eso es algo importante que hay que tomar en cuenta, que bueno, María Teresa y yo hemos platicado bastante, ¿no? Sobre cómo traducir todos estos conocimientos a un terreno de lo digital. Y bueno, la última pregunta, sí, ¿no? Sí es de la mención, sí viene de ese libro. Yo quería agregar solamente que algo que notamos también, ¿no? Pues es esta idea del documento, como de pronto se ha vuelto una aliada en este tiempo de pandemia, ¿no? Ahora con las dos ponencias anteriores, pues reafirmo un poco de que nos ha servido sobre todo como entender qué es el documento, el archivo, el objeto, los mismos cuerpos que están en el espacio y cómo a partir de eso podemos también redefinir esta idea sobre la teatralidad en todo caso. Muchas gracias. Pues todavía tenemos tiempo para una pregunta más. Si hay alguien, gracias, dice Shannon. Si hay alguien más que quiera preguntar, todavía tenemos un poco de tiempo. ¿No? Bueno, yo sí quisiera agregar que de alguna manera me resulta importante entender que no podemos forzar las prácticas que teníamos a este tipo de, pues sí, de dispositivos digitales o de plataformas, que nos toca a los docentes entender también
pues que tenemos que construir otras herramientas y ser creativos y reflexionar y buscar soluciones, porque se vuelve muchas veces inoperante querer adaptar o querer forzar, como mencioné, las herramientas con las que estábamos trabajando. Entonces, también hemos tenido que crear material didáctico, entender, ha sido un aprendizaje también para nosotros, pues una realidad con la que probablemente no contábamos o no imaginábamos, y que nos ha llevado a movernos, digamos, del espacio en el que estábamos, ¿no? Incluso el desplazamiento mismo de la escena o el desplazamiento del lugar del trabajo, el desplazamiento de la mirada, a ponernos, digamos, en ángulos totalmente distintos y abrir otras posibilidades, otras miradas, otras perspectivas, y pues eso siempre hace falta, eso siempre cae bien, como mencionaban, así que pues lo bueno de lo malo, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, algo así me parece. Entonces, pues nos toca a todos ponernos a trabajar, la responsabilidad tanto de los maestros, como decía el maestro Hermi también, como de los alumnos, de entender la importancia, digamos, de la voluntad en este proceso que se ha vuelto complicado para todos, inesperado, pero del cual podemos sacar mucho aprendizaje y nuevas formas de observar el mundo. Bueno, pues si no hay otra pregunta, quiero agradecerle a Sandy Karime de Ciano Aparicio, quiero agradecerle a Alejandro Guerrero, quiero agradecerle a Samantha Araceli Moreno Romero y a Hermi Alejandro Méndez Pérez por su participación el día de hoy en la Mesa 1. Y bueno, recordarles que el coloquio está comenzando. Mañana continúa la Mesa 2 a las 12 del día y es una mesa sobre cambios en las artes escénicas a partir de los avances tecnológicos. Esta mesa la modera María de Lourdes Pérez Cesari y seguramente estará muy interesante también. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias, ponentes. Gracias, alumnos. Bueno, la doctora María Teresa quedó como una de las próximas organizadoras del Congreso Nacional de Teatro, del 6º Congreso Nacional de Teatro. Felicidades, María Teresa. Felicidades. Nos acaba de informar Ramsés. Nos lo acaba de informar Ramsés por medio del chat. Ya, muchas gracias. Pues, felicidades. No sé si reír o llorar. Estoy un poco petrificada y en shock. Pues ni hablar, todo que ver con esta mesa. Me toca ponerme a trabajar mucho y con el gusto y el placer de encontrar siempre nuevas posibilidades para que las cosas cambien, funcionen y crezcan. Muchas gracias, Lourdes, muchas gracias a todos. Ahí está el no hay mal que por bien no venga. Muchas gracias. No hay mal que por bien no venga. Gracias, gracias. Ahora sí me despido. Buen día a todos. Nos vemos mañana. Igualmente. Hasta pronto. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a usted. Igualmente.